¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo culto. Vamos a tener un tiempo de alabanza, de adoración, de buscar al Señor, de encontrarnos, de compartir juntos. Dios te bendiga. Empezamos orando. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por estar en medio nuestro. Seguimos, Señor, buscando de tu presencia cada día, Señor, y cada semana juntos, mi Dios, nos encontramos. Te bendecimos, Rey, gracias por estar. Amén. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu vida y sanidad en las almas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu vida y sanidad en las almas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu vida, sanidad en las almas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu vida y hay sanidad en las almas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo cantar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres por tu sangre. Libres soy, somos libres por tu sangre. Libres soy, libres soy. Amén. Oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Yo anunciaré y
hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Son aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está
Hola hermanos, ¿cómo están en este tiempo de cuarentena? Yo quería contarles lo siguiente. Cuando éramos chiquitos, íbamos a la escuela, nuestra generación iban todos a la escuela pública, o casi todos. Todos los chicos del barrio, los primos, los amigos, todos íbamos a la escuela pública. Había escuelas privadas, algunas, yo me acuerdo con nombres esos raros, School, no sé cuánto, pero todos íbamos a la escuela pública y todos éramos iguales, todos vestíamos delantales blancos y entonces Fito, el hijo del farmacéutico, iba con nosotros al colegio. El hijo del almacenero, el peticito, Ricardo, también iba con nosotros al colegio. La rubia, la hija de la dentista, también iba al colegio con nosotros. Todos vestidos de blanco. Todos éramos iguales. Nos llamaban palomitas blancas. Dios, hace muchos miles de años atrás, hizo con nosotros, los hijos de Dios, algo parecido y fue pionero. Todos, en el momento de ofrendar, somos iguales. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios dijo, den en sus ofrendas el 10% de sus ingresos. Entonces, por ejemplo, si todos los meses recibimos 10 maderitas, como estas, nosotros lo que tenemos que hacer es darle a Dios una maderita. Esta es la enseñanza que Dios nos dio. Entonces, si, por ejemplo, hay gente que recibe maderitas chiquititas, hay gente que recibe maderitas medianas, hay gente que recibe maderitas grandes y hay gente que recibe maderitas muy grandes, pero todos damos el 10%. Entonces llega el momento de que Dios nos da las 10 maderitas todos los meses, cada 15 días en las quincenas, otros reciben todas las semanas y tenemos las 10 maderitas. De las 10 maderitas Dios nos dice que le tenemos que devolver una. Bueno, vamos a devolver una. No. Una cualquiera no. La más linda. Yo me quiero congraciar con Dios. Yo quiero ser bendecido. Entonces busco, ¿bien? Hay maderitas que están manchadas. Hay maderitas que le falta un pedacito. No, yo busco la más linda. La más lisita, la mejor lijada, la más lustrosa y esa agarro un sobre, la pongo en el sobre y la entrego como mi ofrenda a Dios en nuestra iglesia. Bueno, miren, les voy a contar una verdad. Antes de irme. A ver cómo les puedo decir. Sí, miren. Valen más 9 maderitas bendecidas que 10 sin bendecir. Rinden más en mi poder de compra 9 maderitas bendecidas que 10 que no están bendecidas. Agarro la que había elegido, esta, por ejemplo, la pongo en un sobre, me comunico con uno de los líderes de la iglesia o con la gente de administración para que mi mejor maderita, la más linda, llegue a mi iglesia para que mi iglesia tenga los recursos necesarios, porque nuestra iglesia, Vida Abundante, sigue funcionando, está asistiendo al necesitado y necesita seguir extendiendo el reino de Dios. Así que, hermanos, nuestra maderita
la más linda, va a bendecir las 9 maderitas que me quedan. Dios los bendiga, que tengan una excelente semana. Los amo, en el nombre de Jesús. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue esa cruz la historia cambió, donde mi vida tuvo otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Mi corazón te canta, Jesús. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Mi corazón te canta, Jesús. En una llamada telefónica que pudimos hacer con Dr. Carlos, estábamos charlando y compartiendo acerca de todo este tiempo especial que estamos viviendo. Y me decía que había personas que creen que las personas van a cambiar después de todo esto, que después de que pasen todas estas cosas, las personas van a empezar a actuar de una manera diferente. Y después de seguir conversando llegamos a la conclusión de que en realidad no será así. El que era egoísta seguirá siendo egoísta, el que era generoso seguirá siendo generoso, el que era misericordioso seguirá siendo de esa manera, porque a la larga, a la corta, nadie puede cambiar, nadie puede ser transformado, nadie puede sostener nada si no es a través del Espíritu Santo de Dios y si no es a través de un encuentro poderoso con nuestro amado Señor Jesucristo. Si el Espíritu no nos cambia, nosotros no podemos cambiar de adentro
hacia afuera. Esta conversación que tuvimos con Carlos, un pasaje que venía leyendo en estos días, me dispararon algunas verdades que me compartía el Señor en este tiempo que quiero compartírtelas a vos, a cada uno de ustedes en esta noche ya. Y este pasaje que vamos a leer en Juan capítulo 21, vamos a hablar del versículo 11 al versículo 14, es parte del tiempo de cuarentena que vivió nuestro amado Señor Jesucristo. Yo siempre le he llamado así, ¿no? Son los 40 días que van entre que Jesucristo resucita y después asciende a la presencia de su Padre. Dice así la palabra del Señor en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 21. Y después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban todos juntos, Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. «Muchachos, ¿no tienen algo para comer?», les preguntó Jesús. «No», respondieron ellos. «Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo». Y así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. «Es el Señor», dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir «es el Señor», se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescado, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla, y al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. «Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar», les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hacia la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. «Vengan a desayunar», les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle «¿quién eres tú?», porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Veía en este pasaje algunos riesgos que vos y yo podemos vivir en los tiempos de crisis, y también me gustaría compartir con cada uno de ustedes las acciones que Jesús toma en medio de estas crisis. Vemos al inicio del relato el primero de los riesgos. Ya no vemos a 12 en la barca, no son los 12 de siempre, hay solamente 7 en este tiempo. Eran 12 apenas 10-12 días atrás y ahora quedan 7 únicamente. 5 no estaban ya con ellos. Es algo así como el 40%. De cada 100, 40 desaparecen en medio de la crisis, ¿no? Y parte de los riesgos en medio de la crisis es justamente perder la unidad. En este camino de la crisis, perder la unidad. Se pierde gente cuando no se vive en unidad. La pérdida de unidad se traduce en pérdida de personas. Qué importante que es mantener la unidad en medio de la crisis. Sin la unidad la gente se pierde, y sin la unidad la gente no cree. Porque ya lo dijo el Señor Jesucristo, ahí mismo en Juan capítulo 17, que teníamos que ser uno entre nosotros para que el mundo creyera. Me quedé analizando los que están en el relato, ¿no? Son 7. No hay nada especial en ninguno de ellos. De hecho, todos ellos, salvo Juan, habían abandonado al Maestro en la cruz. Pedro le había negado, Tomás había dicho, yo la verdad que si no veo los agujeros en sus manos y me tire la mano en su costado, yo no voy a creer. Tenemos en este grupo a gente que se había alejado, que había dejado a Jesús solo, teníamos a incrédulos, tenemos a bocas sucias, tenemos gente que deseó la muerte de otras personas. Era gente normal, pero que mínimamente se habían mantenido juntos. Qué importante que es la unidad en los tiempos de crisis. La unidad se mantiene por medio de la comunión. Y la comunión se mantiene siempre por medio de la oración y de la comunicación, con Dios y con los hermanos. Mi pregunta en esta tarde, ya noche, es ¿cuánto te estás comunicando con tus hermanos y cuánto te estás comunicando con Dios en los tiempos estos de crisis? ¿Habrán hecho los discípulos los llamados adecuados a los que ya no estaban? ¿Habrán mandado los mensajes de WhatsApp? ¿Habrán ido a saludar o a visitar a esas personas de acuerdo a lo que el Espíritu Santo les estaba indicando? Dios nos permitió en este tiempo como iglesia accionar
de manera antes de la crisis que se estaba viviendo. Antes de la cuarentena ya habíamos suspendido el retiro. 5 días antes dijimos no podemos llevarlo a cabo por todo esto que estaba empezando a suceder. Habíamos preparado listas de hermanos, preparados para llamar a otros hermanos antes que todo esto explotara. Listas de hermanos para orar por otros hermanos, ¿no? Dando prioridad a los mayores grupos de riesgo que siempre son los adultos mayores, los niños, los enfermos, aquellos que están solos y las personas más nuevas que empiezan a caminar en las cosas del Señor. Armamos una red que intentaba o intenta contener a todos y de la que dependemos todos nosotros. Y todos estamos involucrados. Una red es muy interesante porque una red, cuando uno de los hilos se rompe, toda la red se ve debilitada y se empiezan a perder los peces, ¿no? Y en este caso seríamos las personas. Cuando uno de nosotros está debilitado, cuando uno de nosotros se rompe, cuando uno de nosotros deja de hacer las cosas que debería de estar haciendo, cuando uno de nosotros pierde la unidad, cuando uno de nosotros pierde la comunicación con el Señor o con las personas, la red se rompe y los peces, las personas, se empiezan a ir. Fuimos también de las primeras iglesias que accionaron en ayuda social aún antes de que comenzara esta crisis. Es tan importante el estar con las personas. Hemos insistido en todos los cultos con esto, pero vos que a lo mejor estás cómodo en tu casa y tal vez tengas tu salario o tengas tus preocupaciones, pero tenés algo en tu casa, no sabés la situación en la que están viviendo varios de nuestros hermanos, de nuestros vecinos y de nuestros preciosos amigos que tenemos alrededor de nuestras congregaciones. Tu contacto, tu oración, tu ayuda es indispensable. Ahora bien, si vos pensás que, bueno, yo también necesito que me llamen, si estás pensando que tal vez otra persona te tendría que estar llamando en este momento, haz al revés. Yo te propongo que hagas al revés a partir de hoy, que pienses un poco. Cuando te vienes a la cabeza, ay, tal persona, tal líder, el pastor, la pastora, los pastores, aquel que siempre se preocupa por mí me tendrá que estar llamando, yo te invito a que levantes el teléfono vos y llames vos a esa persona. No te olvides que vos y yo esperamos cosas de las personas, pero esas personas también tienen sus propias dificultades. Esas personas también a lo mejor negaron a Cristo. Esas personas a lo mejor también están en una crisis de fe. Esas personas a lo mejor también tienen días malos, o tienen malos pensamientos, o tienen preocupaciones que aún pueden ser mucho mayores que las tuyas. Mantener la unidad del Espíritu, orando, llamando, ayudando a las personas a pesar de todo lo que te está sucediendo. Otro riesgo en los tiempos de crisis, de la misma manera, así como los discípulos se fueron a pescar porque era lo que les salía naturalmente, nosotros también corremos este riesgo de volver a lo que es natural en cada uno de nosotros. En los momentos de crisis siempre nos sale lo que tenemos adentro. En las crisis nos refugiamos en lo bueno y en lo malo que tenemos adentro de cada uno de nosotros. En las crisis como que todo se inflama, todo se agranda. El buen carácter y el mal carácter, la paciencia y la impaciencia, la fe y la incredulidad, la ayuda o el desinterés, el trabajo o el ocio. Todo se ve exacerbado en los tiempos de crisis. Todos somos un poco más de lo que éramos antes de empezar todo esto. En las crisis siempre sale lo que está adentro. El egoísmo, las broncas, el odio, los celos, los miedos, la hipocresía, la angustia, la soledad, el agobio, las frustraciones. Tratamos de volver siempre a lo que tenemos adentro. Siempre tratamos de volver a lo natural, porque básicamente lo que nuestra naturaleza hace es alejarnos de Jesús. Y tenemos que empezar a comprender y a pensar que realmente fuera de Jesús no podemos hacer nada. Me preguntaba estos días, ¿cuándo será el día que comprendamos, así está bien dicho, ¿cuándo será el día que comprendamos que separados de Jesús no podemos hacer absolutamente nada? Los discípulos estaban juntos, eso también me llamó la atención. Estos 7 estaban juntos, pero juntos se separaron de Jesús y terminaron haciendo lo que era natural de ellos. Vuelvo a pensar en esto, separados de Jesús, vuelven a pasar ellos por una de las peores situaciones que le puede pasar a un pescador. Un pescador sale a pescar y no pesca, pero que varios pescadores salgan a pescar y no pesquen nada es realmente un problema bastante serio y es bastante vergonzoso. El problema de volver a lo natural en cada uno de nosotros es que eso también nos va a llevar a la frustración.
Porque después de haber conocido, después de haber estado y después de haber disfrutado lo que Jesús hace con nosotros, volver a lo natural nos va a llevar únicamente a la frustración y al fracaso. ¿Por qué? Porque ya hemos conocido a Cristo. Lo natural en nosotros jamás va a tener éxito si estamos alejados de Jesús. Pero aún así volvemos a nuestros lugares seguros, que en realidad creo que son nuestras cuevas. Son nuestros lugares, son cuevas, insisto con esta palabra, son nuestros lugares oscuros, son nuestros lugares ocultos, nuestros lugares llenos de humedad o llenos de sequía, son los lugares donde permanecemos aislados de los demás, donde vos y yo no queremos que nadie se meta. Lo natural que conocemos en Dios, lo normal de Dios nunca nos va a traer insatisfacción. Sin embargo, lo natural en nosotros mismos siempre nos va a traer algún tipo de insatisfacción. Los que hemos conocido a Jesús no vamos a encontrar nunca satisfacción en nada. Es como haber sido, criado a gelatina sin sabor. Toda la vida gelatina sin sabor, toda la vida gelatina sin sabor, y un día vamos a una de esas heladerías artesanales, impresionante, y descubrimos el Super Archi Plus dulce de leche, o el Super Archi Plus chocolate. ¿Viste que ahora tienen esos nombres tan y tan especiales? Nunca una gelatina sin sabor va a poder competir con el Super dulce de leche. Y esto no es una cuestión de gustos nada más, es una cuestión de naturalidad. Y nuestros lugares de comodidad, nuestros lugares en nuestro interior, nunca van a poder competir con nuestro amado Señor Jesucristo. Nuestros lugares de comodidad se terminan transformando en cárceles al lado de la libertad que nos da el Señor. Rechacemos los lugares naturales en los que nos hemos acomodado en este tiempo. Pensemos bien en esto. Y corremos entonces, como dijimos recién, el riesgo de perder la unidad y corremos el riesgo de acomodarnos a lo natural en el tiempo de crisis. Pero quiero que ahondemos un poquito más acerca de otro riesgo que también vos y yo tenemos. Así como los discípulos, cuando volvían después de una noche de frustración, después de la noche en la cueva, volvían y no se dieron cuenta que habían visto a Jesús, que el que estaba en la playa era Jesús. No se dieron cuenta que aquel que estaba en la playa era aquel con quien habían compartido, que era el Señor de los milagros, el Señor de las grandes enseñanzas, el Señor que les había dado de comer, el Señor que les daba muestras de amor, el mismo que había resucitado, el que había estado entre ellos ya en 2 oportunidades después de haber sido resucitado. Ellos corrieron un tremendo riesgo y fue que no reconocieron al Maestro. Y es el mismo riesgo que vos y yo corremos. En medio de la crisis, no reconocer a Jesús. Hermanos, las crisis nos llevan a la tendencia de mirarnos al ombligo. El aislamiento nos hace pensar siempre en nosotros mismos. Y entonces hay 2 consecuencias cuando nos miramos a nosotros mismos. La primera es que dejamos de mirar a los demás. Y la segunda es que no reconocemos al Señor en medio de los problemas. No esperamos ni vemos al Señor en medio de los problemas. No nos damos cuenta que el Señor está siempre al lado nuestro y Él está al lado nuestro. Eso es una promesa de Jesús y cada uno de nosotros en los momentos de la dificultad lo ha podido vivir de esa manera. Él siempre está a nuestro lado. Cuando no le vemos empezamos a considerar que no tenemos nada. Les grita Jesús. Tienen algo para comer, pescaron algo y ellos le dicen, no tenemos nada. ¿Tienen algo para comer? La respuesta es no. Cuando uno no reconoce a Dios en las situaciones, en medio de todo, uno empieza a perder la fe. Y cuando uno pierde la fe, pierde la visión real de las cosas que están alrededor. Antes sabían que Jesús siempre estaba y que nunca les iba a faltar nada, pero ahora no alcanzan a percibirlo siquiera. No se dan cuenta de Jesús y eso les impide ver también las cosas que hay a su alrededor. La mayoría de las personas les pasa algo así. Cuando ellos no ven, no pueden creer. Y es la gran crisis en medio de las dificultades. Es la crisis en medio de la crisis. Cuando no podés creer porque no ves absolutamente nada de lo que está a tu alrededor. No reconocer a Jesús en medio de todo nos va a terminar llenando de angustia, nos va a llenar de temor y no nos lleva a creer lo que está al alcance de la mano.
Y así como los discípulos no vieron que había una cantidad de peces ahí a la derecha de la barca, al costado mismo de la barca, vos y yo tenemos el mismo riesgo. Muchas veces no vemos lo que está a nuestro alcance, ahí nomás a la derecha, porque no hemos reconocido a Jesús. Y hasta que no reconozcamos a Jesús, y hasta que no obedezcamos lo que el Señor Jesucristo nos está pidiendo, no veremos, no podremos ver lo que está ahí al alcance de la mano. Cuando no se resuelven las crisis, es muy fácil darnos cuenta que el Señor pareciera que no está. Pero cuando se resuelven las crisis, ahí sí nos damos cuenta automáticamente, como les pasó a los discípulos. Es el Señor. Claro, era fácil darse cuenta y decir, es el Señor, porque tenemos el tema resuelto. Dichosos los que saben que el Señor está en medio de cada situación, los que reconocen al Señor a pesar de que no hay peces en la red, y dichosos aquellos que después pueden agarrar esos peces porque han visto y reconocido que el Señor está ahí. Mi pregunta es, ¿aún necesitamos los peces en la red para alcanzar a ver y a darnos cuenta que Dios siempre está? Reconozcamos a Jesús en medio de todas las crisis y nos daremos cuenta que no nos hace falta absolutamente nada más. Los pescadores necesitan redes, pero los discípulos, vos y yo, necesitamos a nuestro Maestro, siempre. No hay pescado, no hay satisfacción en ninguna otra cosa. Nuestra satisfacción únicamente estará en nuestro Maestro. Cuando reconocemos a Jesús en medio de la crisis, nada más nos va a importar. Ya no nos van a importar los peces. Ellos querían llegar a la playa y estar con su Maestro. Estaban dispuestos a dejar todo, aunque trajeron los peces, estaban dispuestos a dejar todo para encontrarse con su Maestro. Y esto es algo muy importante. Creo que tenemos que aprender a poner todo en su lugar. Primero el Señor, primero el reino, primero su justicia, y todo el resto de las cosas se van agregadas. Y acá quiero que demos un pequeño giro y dejemos de mirar lo que está sucediendo arriba de la barca y miremos a Jesús. Porque es lo que todos necesitamos. Miremos a Jesús y parémonos a ver y analizar qué es lo que hizo Jesús en medio de la crisis. Me encanta porque Jesús siempre va al encuentro. Es que en medio de la crisis, siempre, en todo momento, Jesús va al encuentro. Así como salió al encuentro de las mujeres que iban para ungirlo con perfumes y arreglar su cuerpo en la tumba, Él salió al encuentro de las mujeres. De la misma manera que Él salió al encuentro de los discípulos que iban tristes y discutiendo y entristecidos entre ellos, iban caminando hacia Emaús, ahí salió a buscarlos. Así como fue a búsqueda de los discípulos que estaban encerrados en una casa por temor a que los iban a llevar presos. Así como volvió a la semana siguiente para mostrarse a los discípulos y a Tomás, que ese día no había estado, de la misma manera, Él ahora que habían perdido la unidad, salió al encuentro, salió a unirlos, salió a buscarlos. ¿Cuánto nos enseña esto de que Jesús sale al encuentro de nosotros? El despreciado termina buscando a los que lo despreciaron. El negado termina buscando al que le negó. El insultado termina buscando a los que lo insultaron. El abandonado, aquellos que lo habían abandonado. Y aquel buscando aún y yendo al encuentro de aquel que no había creído. Jesús va a buscar a cada uno de nosotros cuando estamos incrédulos. Siempre Jesús sale al encuentro de aquellos que nos hemos alejado. Lo espera, lo acerca, él se pone accesible y nos da la posibilidad de alguna manera a pensar que nosotros lo fuimos a buscar a Él. Me gusta esa sensación que les da a los discípulos. Les da a los discípulos la sensación de que ellos bajaron de la barca, que ellos fueron a la búsqueda del Maestro, que ellos corrieron. Le da la sensación a Pedro de que estuvo buscándolo siempre, cuando el que caminó durante kilómetros para llegar ahí al borde del mar de Tiberíades había sido el mismo Señor Jesucristo. El Salmo 145, versículo 18, nos dice que cercano está el Señor a los que le buscan de veras. Él siempre está a la orilla y nuestra clave es salir a su encuentro. Y así como ante la falta de unidad, Jesucristo les salió al encuentro, cuando ellos volvieron a lo natural y a la pesca,
y volvieron de ese fracaso, Jesús los llevó a una situación sobrenatural. Y esto es lo segundo que te quiero compartir con respecto a Jesús. Jesús siempre nos llevará a lo sobrenatural. Me gusta la costumbre que tiene nuestro Dios. Él siempre nos deja hacer lo que queramos. Siempre, siempre. Respeta nuestra voluntad y nuestro criterio. Y de esa manera también demuestra su amor por cada uno de nosotros. Él de alguna manera dice, bueno, quieren volver a sus lugares de comodidad, vayan, pero van a necesitar de mí para salir de esos lugares. Esos lugares les producirán sequía, amargura, tristeza, les producirán un éxito, pero en medio del fracaso, y se transformarán en especialistas en alejarse de mí. Y ahí aparece el Señor, sale a nuestro encuentro y nos ama de una manera diferente. Nos ama tanto que aún cuando hemos vuelto a lo natural que está en cada uno de nosotros, Él quiere mostrarnos que aún así, en medio de ese desgano y en eso de habernos alejado de Él, Él quiere mostrarnos que aún así nos trae provisión, aún así tiene satisfacción y aún así tiene descanso para cada uno de nosotros. Solo cuando hagamos lo que Él nos diga. Ha sido muy llamativo lo que pasó en las últimas semanas. Y nos damos cuenta una vez más esta crisis que estamos viviendo. Con esta crisis nos damos cuenta que nuestro sostén, que nuestra economía, que nuestro trabajo, que nuestro estudio, que nuestra familia, que nuestro ministerio, que nuestra salud, nada absolutamente de eso depende de nuestros esfuerzos naturales. Yo sé que nos esforzamos, muchos de nosotros, por lograr y por sostener estas cosas, pero en realidad todo depende de la intervención sobrenatural del Señor y del poder sobrenatural del Señor. Nada de lo que tenemos o que sabemos va a estar asegurado si no es sostenido por la mano del Señor. Vuelvo a la pregunta que me hice hace un ratito. ¿Cuándo aprenderemos que sin Jesús no podemos hacer absolutamente nada? Las últimas semanas nos dieron un claro ejemplo de que un pequeño virus que ni siquiera se puede ver a simple vista puede destruir la vida, la salud, la economía, la confianza, el trabajo, las familias, ministerios y esperanzas, la tuya y la mía. Pueden destruir. Un virus que no se ve, pueden destruir. Sin la intervención sobrenatural de Jesús, estamos perdidos. Aún aquellos que saben refugiarse siempre en sus propios esfuerzos, en su propia inteligencia, en su propia sabiduría, en sus talentos, en su dinero, aún esos han sido avergonzados en este tiempo. Hermanos queridos y amigos, todos necesitamos la intervención sobrenatural de Jesús. Y esto es algo verdaderamente maravilloso. Entonces vemos que en medio de la crisis, observando a Jesús, nos damos cuenta de que Él sale al encuentro en medio de la falta de unidad de los discípulos. Y interviene sobrenaturalmente en medio de los lugares en los que ellos se han refugiado. Pero lo que más me llama la atención, lo que me hizo pasar durante horas y horas meditando, es la delicadeza que tiene el Señor. Cuando ellos están desembarcando, lo que ven ya desde lejos son unas brasas, un pescado asándose encima de las brasas, un pan caliente y la invitación: pongan algo más acá de lo que ustedes pescaron, traigan algo más para la parrilla. Cuando vos y yo perdemos la unidad y a veces perdemos a las personas, cuando hacemos la nuestra, cuando no reconocemos al Señor y le damos la espalda, Jesús nos muestra su amor siempre en medio de la sencillez. Jesús siempre nos muestra su amor. Me da la idea de que lo veo a Jesús pensando: ahora son menos, bueno, vengan a desayunar. Perdieron la unidad, bueno, vamos a comer un pedazo de pan. Se fueron a hacer cada uno la suya, bueno, acá estoy, vamos a compartir algo, vamos a comer algo juntos, vamos a tomarnos un cafecito juntos. No me quieren reconocer a mí, no se hagan problema, traigan unos bizcochitos y vamos a tomar unos mates. Descubrimos que Él siempre prepara para cada uno de nosotros un desayuno con amor. Siempre la mesa está lista. Me encanta lo que dice el Salmo 23. Preparas una mesa delante de mí, delante de todos aquellos que me traen angustia. Y es que Dios siempre fue igual. Lo vemos 1000 años antes de Jesús
y lo vemos acá, a Jesús en carne y hueso, antes de ser glorificado de una manera maravillosa. David, el rey David, el profeta David, el salmista David podía decir: preparás una mesa delante de mí en los tiempos de angustia. Y Jesús preparó un desayuno en el tiempo de la necesidad y en el tiempo de la crisis. Siempre Jesús nos tiene la mesa lista. Siempre nos va a recibir con los brazos abiertos. Siempre Jesús incluye y no excluye. Incluye al que lo negó, incluye al que no le creyó, incluye a aquel que se cortó solo, incluye al que fue fiel, incluye al que lo escupió, incluye absolutamente a todos. Siempre hay comida con Él, siempre hay algo con Él y siempre hay para todos con Él. Los desayunos con Jesús son siempre y para todos. Lo que pasa es que la sencillez y la profundidad del amor de Jesús nos iguala absolutamente a todos, porque el amor de Dios no se razona, el amor de Dios tenemos que aprender a disfrutar. A mí me sigue pareciendo conmovedor ver a Jesús a la orilla y con sus propios problemas. Me alejaba para ver un poco esta escena, ¿no? Le pedí al Espíritu Santo que me enseñara y me permitiera ver a Jesús como estaba Él en la orilla. Uno piensa, pobres muchachos, pobres apóstoles, pobres discípulos, se quedaron solos, estaban ahí, no habían pescado nada. Pero era Jesús el que había estado probando la misma muerte. Era Jesús aquel que había cargado con nuestros pecados, con nuestros dolores, con nuestras enfermedades, con nuestras dolencias. Era el que había cargado con toda la inmundicia nuestra. Era Él el que tenía los agujeros en las manos y taladrado el costado. Era Él a quien habían escupido. Y era Él el que les estaba sirviendo y esperando con paciencia y les había preparado un desayuno después de un largo tiempo de crisis y de frustración. Y no puedo dejar de ver en Jesús aquellos que siguen adelante, que a pesar de lo que les pasa, siguen con su rostro sonriente y ayudan a los demás, que más allá de las heridas van y sirven a los demás. A veces ni siquiera pueden poner una sonrisa, pero están, siempre podemos contar con ellos. Veo en Jesús aquellos que a pesar de los propios dolores y las propias angustias, las propias miserias y las propias tristezas, se visten en el poder del Espíritu Santo y salen en el auxilio de necesitado. No lo veo a Jesús desde su casa diciendo, bueno, si necesitas algo, acá estoy, sino que lo veo a Jesús siempre a la puerta. Y admiro a esas personas que vienen y que están, que no te dicen si necesitas voy a estar, sino que sabes que te tocan el timbre, te llaman, dicen acá voy a estar, pero en realidad están, tocan el timbre, te van a buscar al lugar donde te alejaste. Me conmueven esas personas. Y realmente son muy valiosas en el reino de Dios. No dicen, si me necesitas, avísame, porque a veces la necesidad nos avisa, la necesidad se sufre en silencio, sino que automáticamente ellos aparecen en los momentos de necesidad. Son los que nos levantan los brazos en los tiempos de angustia, son aquellos que en silencio, sin selfies, sin subirlo a internet, sin subirlo al Instagram, sin subirlo al Facebook, sin andar contándolo después por todos lados, son aquellos que están a nuestro alrededor y nos ayudan y van a bendecir a las personas en serio, llevando sus dolores a cuestas, llevando sus cargas a cuestas, llevando sus problemas familiares a cuestas. Ellos actúan como Jesús, preparan desayunos todos los días para otros. Veo a Jesús en los que siguen preparando mesa para nosotros, escupidos, maltratados, negados, criticados, incomprendidos, mal juzgados, condenados como Jesús y a veces hasta crucificados, pero ellos siguen preparando la mesa. Quiero ser uno de ellos, quiero seguir siendo uno de ellos, seguir preparando la mesa como Jesús. ¿Por qué? Porque el que ama de verdad prepara siempre la mesa para todos. Es una persona que recibe bendición o maldición, pero está siempre preparado para bendecir a los demás. No sé por dónde te llevó esta crisis. No sé hasta dónde ha llegado en medio de esta crisis que estamos viviendo. Si ha sido por la falta de unidad, si has pasado porque te fuiste a tu lugar y
estás en tu lugar seguro, si te ha pasado que no has aprendido o no has podido reconocer el poder y la mano de Dios en medio de la dificultad. Pero te aseguro una cosa, Jesús siempre te va a salir al encuentro. Él siempre va a hacer algo sobrenatural y te va a mostrar sencillamente el amor que tiene por vos y por mí. Por eso murió por cada uno de nosotros, por eso entregó su vida por cada uno de nosotros. Por eso lo primero que te quiero decir en esta noche es que necesitas a Jesús. Si nunca le entregaste tu vida a Jesús, necesitas a Él. Él sigue esperándote en la orilla. Así que entregale tu vida a Jesús. Es muy sencillo, vos tenés que hacer una oración. Primero tenés que decidirlo en el corazón, entregar tu vida a Jesús. Y después hacer esta oración. Padre, te pido perdón por mis pecados. Jesucristo, te entrego mi vida. Espíritu Santo de Dios, te pido que llenes mi vida para que pueda vivir la vida de Jesús en mí. Gracias por hacerme tu Hijo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Si vos haces esto de corazón, entregándote tu vida a Jesús y confesando esto con tus palabras, ahora pasaste de muerte a vida y sos una nueva criatura. Y las cosas van a empezar a ser distintas de adentro hacia afuera, que es donde verdaderamente cambian las cosas. Ahora, si vos ya le entregaste tu vida a Jesús, quiero recordarte que es tiempo de ir a Jesús. No sé dónde te agarró, como te decía recién, no sé dónde te agarró esta situación y esta crisis, pero es tiempo de ir a Jesús. Tenés que acudir a Jesús. Y si vos me decís, yo ya fui a Jesús, bueno, quiero invitar a algo más, tenés que volver a Jesús. Tal vez en medio de toda esta situación te desinflaste, te pinchaste, las cosas no salieron como vos estabas esperando, o sencillamente te dejaste llenar la cabeza por malos pensamientos o noticias que no eran de las buenas. Es tiempo de volver a Jesús. Es tiempo de volver a Jesús. Y si vos me decís, bueno, yo ya fui a Jesús y yo ya volví a Jesús, estoy afirmado en Jesús, quiero desafiarte en esta noche. Tenés que aprender a hacer desayunos para otros. Tenés que aprender a servir para otros. Tenés que aprender a sacarte tus propias cargas y dejarlas a un costado, entregárselas a Jesús. Olvidarte de las crisis y de los problemas que estás pasando y empezar a atender las necesidades de los demás. Ir y llamar a los demás, ir y ayudar a los demás. Dios te ha puesto a vos y a mí para bendecir al prójimo, para ayudar al semejante. Necesitan de nosotros. La gente necesita de Cristo. Y Cristo decidió, y Jesús decidió voluntariamente, Dios decidió voluntariamente que vos y yo fuéramos el cuerpo de Jesús. La única capacidad que tiene Jesús de obrar a través de las personas somos vos y yo. Personas preparadas y dispuestas de dejar todas nuestras dificultades, nuestros problemas y nuestros mambos personales para ir a servir desayunos, mates completos a otros que vienen frustrados, a otros que vienen con dificultades, a otros que necesitan de Cristo. Seremos las manos de Cristo, seremos los labios de Cristo, seremos los abrazos de Cristo, seremos las palabras de Cristo, seremos la sonrisa de Cristo, seremos porque somos los miembros del cuerpo de Cristo. Vamos a orar terminando. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por este tiempo maravilloso que nos regalaste. Gracias por la palabra que nos inspiró tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, muchas gracias por traernos estas cosas y por hacernos ver a Jesús, por permitirnos ver a los discípulos y ver lo parecidos que somos a ellos. Pero gracias por permitirnos ver a Jesús, ver el amor de Jesús, ver cómo Jesús sale a nuestro encuentro. Y Jesús, gracias por haber hecho el largo camino desde el cielo hasta la tierra y por haberte manifestado en medio nuestro y por ser hoy el dueño de nuestras vidas. Jesucristo, muchísimas gracias. Padre, te bendecimos, Hijo, te bendecimos, Espíritu Santo, te bendecimos y te damos las gracias. Recibimos tu bendición también. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Querido hermano, querido amigo, que el Señor te bendiga y nos estamos viendo en el próximo culto. Bendecida semana de la mano de Dios. Tú amaste y hasta tu vida entregaste
tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron e hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias, tu perdón, salvación en esa cruz. De tal manera al mundo tú amaste y hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron e hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. De tal manera al mundo tú amaste que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron e hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy